Hola, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto que nos acompañen esta tarde de Café Conciencia en la Biblioteca Vasconcelos. Los invitamos pues a charlar con nuestro invitado del día de hoy sobre el sol y las tormentas que ocurren en este astro, que es un fenómeno muy interesante y pues que vale la pena desmenuzar, que entendamos y que pues conozcamos más de pues esta estrella que es el sostén de la vida en el planeta. Y bueno, el Sol es una gran esfera de gas, ¿no? Muy extremadamente caliente, y los fenómenos que ocurren, bueno, es parte de un área que se llama geofísica, es una disciplina que estudia el Sol, y precisamente nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Lara Sánchez, doctor especializado, bueno, en el estudio del Sol y los fenómenos como son las tormentas solares. Les voy a leer una breve semblanza curricular de nuestro invitado del día de hoy. Él es licenciado en física, con maestría en estudios espaciales, tiene doctorado en ciencias, la especialidad en física espacial y posgrado en ciencias de la Tierra. Es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM en el Departamento de Ciencias Espaciales, donde realiza investigación sobre radioastronomía solar, eyecciones de masa coronal, física solar y clima espacial. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado en proyectos de infraestructura como el Telescopio Milimétrico Solar en Sierra Negra, el Radiointerferómetro Solar del Instituto de Geofísica, Estación del Radioespectógrafo y el Detector Cherenkov de Rayos Gamma en Agua, el HOV, que está también en Sierra Negra. Es docente en la Facultad de Ciencias de la UNAM y en el posgrado en Ciencias de la Tierra y Geofísica, también en la UNAM. Ha publicado diversos artículos científicos y pues también participa en diversas actividades de divulgación de la ciencia, y le agradecemos mucho que nos acompañe esta tarde. Y pues yo los invito a participar. Si tienen alguna pregunta o comentario, nos levanten por favor la mano para que mi compañera Rosa Isela les acerque el micrófono y pues podamos juntos construir esta charla con nuestro invitado del día de hoy. Y a mí me gustaría comenzar, Alejandro, con que nos platiques del Sol y sus características, ¿no? ¿Es diferente? ¿Qué características tiene esta estrella? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, lo que tiene de especial esta estrella es que está aquí luego, ¿no? A la vuelta de la esquina. Si lo vemos como lo ven la mayoría de los astrónomos, es una estrella muy normalita. La mayoría de las estrellas en nuestra galaxia son muy parecidas al Sol, entonces como que no tiene mucha gracia, ¿no? Pero la ventaja que tiene es que está aquí muy cerca, entonces la podemos estudiar con mucho detalle, ¿no? Entonces sabemos con mucha precisión cómo está formado su interior, ¿no? Aquí hay una imagen, la imagen de la derecha, es más o menos lo que conocemos de cómo está formado en el interior, de dónde saca su energía, cuánta energía está convirtiendo, está emitiendo en cada momento. Soy yo. ¿Cuánta energía está sacando? ¿Cuánta energía se está produciendo ahí en el centro, que es el núcleo del Sol? ¿Cómo sale? ¿Cómo se transforma para salir? No sale inmediatamente, se transforma de diferentes formas. Y sobre todo lo que más nos interesa ahora es su atmósfera, que está en la parte de la izquierda. Es la atmósfera del Sol, pero vista en rayos X. Entonces, para que emiten rayos X, tiene que estar a una temperatura muy alta. Entonces, una de las cosas muy interesantes del Sol y de muchas estrellas es que su atmósfera está a gran temperatura, tiene una dinámica muy grande que está ejemplificada aquí en las diversas imágenes. O sea, a veces tiene mucha actividad, muchas tormentas, que es de lo que vamos a hablar, y a veces no hay nada, ¿no? Como aquí empieza con mucha actividad y luego no hay nada de actividad, la atmósfera está así plana, bonita, ¿sí? Y luego muy caótica, ¿no? Esta actividad es cíclica, o sea, cada 11 años se repite, ¿no? 5 años está a alta actividad, 5 años
va bajando, llega a mínima actividad y 5 años. Entonces cada 11 años llegamos a un máximo de actividad. Eso está ejemplificado aquí en esta gráfica, que no se ven bien los números, de hecho no se ven, pero el tamaño de cada uno de estos ciclos es de 11 años, ¿no? Y lo que se está graficando ahí es el número de manchas solares. Cuando vemos el sol en el visible, se ven unas manchitas. Entonces el número de manchas va creciendo con el tiempo y luego decreciendo, ¿no? Y eso nos indica la actividad del sol. Digamos que en palabras comunes el sol es una esfera de fuego, ¿podemos definirla así? Sí, tomando en cuenta que el fuego es un gas muy caliente. El fuego, así como lo conocemos, es un gas muy caliente que nosotros lo llamamos un gas ionizado o plasma, ¿no? Entonces sí, es una esfera, yo diría de plasma, ¿no? Que es un gas muy, muy caliente. ¿Y qué elementos lo componen? Sobre todo hidrógeno, ¿qué componentes tiene? Hidrógeno en 75%, 24% es helio y 1% son todos los demás materiales, ¿no? Los demás elementos. Sí, pero es hidrógeno. Y cuando hablamos de sus ciclos de actividad mayor y cuando está en menor, decías, ¿no? Son ciclos cada 11 años, digamos, durante 11 años se mantiene activo y luego otros 11 años de inactividad, ¿o cómo es este ciclo? No, va creciendo, o sea, va creciendo, empieza de 0, digamos, como se muestra por acá, sería 0 abajo, y 5 años, 6 años sube al máximo, y luego 5 años, 6 años baja, ¿no? Entonces, en total, de 0 a 0 son 11 años, ¿no? Pero es cíclica, digamos, no son escalones, sino sube y baja más o menos suavemente, ¿no? ¿Y desde cuándo se conoce este fenómeno de sus ciclos? ¿Cómo se empezó a delimitar qué sucede esto en el Sol? Desde hace muchísimo tiempo, desde que se empezaron a observar las manchas, y estas se empezaron a observar desde que Galileo descubrió el telescopio, ¿no? Desde antes, los chinos ya observaban las manchas y ya tenían más o menos idea de este ciclo, ¿no? Pero no está bien documentado. Pero para nosotros ya bien documentado, tiene 300, 400 años que lo sabemos. ¿Y actualmente cómo es, en este año, por decir, cómo está el Sol, en qué periodo está? Estamos en el mínimo casi, está en la bajada y estamos llegando al mínimo de actividad. O sea, ahora si observamos el Sol, prácticamente no va a tener manchas, va a estar así bonito y todo. Sí. Y cuando empieza ya en su ciclo de mayor actividad, ¿qué pasa? ¿Se empieza a llenar más manchas? ¿Se empieza a lanzar, para irnos adentrando a estos fenómenos de las tormentas solares, ¿no? Porque está tan activo que empieza a lanzar material al espacio. Sí, el indicador más fácil son las manchas, pero acompañado a toda esta actividad, pues hay explosiones que se llaman ráfagas, explosiones en la atmósfera del Sol. Y hay otro efecto para, digamos, en función de las tormentas solares, hay un efecto, un fenómeno que se llama eyección de masa coronal. Un pedazo de la atmósfera del Sol sale disparado hacia el medio interplanetario y eso puede interceptar, si la Tierra está en su camino, pues le pega a la Tierra, ¿no? Esa es la siguiente pregunta, ¿cómo afecta a lo que está rodeando al sistema solar, ¿no? Esta actividad del Sol? Hay varios efectos. El primer efecto es tecnológico. O sea, si no tuviéramos tecnología, lo único que veríamos de esta actividad serían las manchas y las auroras boreales. Pues cuando hay mucha actividad, las auroras boreales se ven más cerca del ecuador, no solo en los polos, sino más cerca del ecuador, y sería todo. O sea, digamos, si no tuviéramos nada de tecnología, nos daríamos cuenta de que hay actividad en el Sol por esos dos factores. Y ahora, si ya metemos la tecnología, entonces sí, tenemos que preocuparnos por estas tormentas porque afectan sobre todo las comunicaciones, las líneas de transmisión eléctrica, sobre todo las comunicaciones, ¿no? Y la posible vida en el espacio. Y por decir, ¿por qué llega a afectar así a las comunicaciones? O sea, ¿lanza material energético? ¿Qué es lo que sucede? Que van llegando con estas ráfagas. Ya, les puedo mostrar
esta es una observación, no es animación, es cómo el Sol emite durante una de esas tormentas. Les digo, aquí vemos el Sol, estamos viendo la atmósfera del Sol a alta temperatura, esto es ultravioleta, no son rayos X, pero sigue siendo muy alta temperatura. Y no sé si alcancen a ustedes a ver lo dinámico que es todo, ¿no? No está quieto ahí, está muy dinámico, moviéndose, y por ejemplo esos abrillantamientos, esas son lo que llamamos las explosiones o ráfagas solares, fulguraciones también les llaman, ¿no? Flares en inglés, que es más común, pero ese tipo de explosiones, perdón, ya no quería, a ver si lo podemos ver, ese tipo de explosiones lo que liberan es mucha energía electromagnética, mucha luz muy energética, en todo el rango del espectro electromagnético. El espectro es la luz, pero en diferentes longitudes de onda o frecuencias. Entonces hay luz que es muy dañina para la salud, ¿no? Por ejemplo, esta ultravioleta o los rayos X, si llegaran a la superficie de la Tierra, serían muy dañinas para la vida. De hecho, no existiría la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hay astronautas fuera de la atmósfera, se verían afectados por este tipo de eventos, ¿no? Que son dosis de minutos. Ustedes ven, bueno, duran decenas de minutos cuando mucho estas ráfagas, ¿sí? Dosis muy intensas de energía alta, como si nos tomáramos una radiografía, pero por varios minutos y a intensidades altísimas, ¿no? Entonces eso puede ser mortal para alguien que esté fuera de la atmósfera. La ventaja que tenemos es que la atmósfera nos protege, la atmósfera de la Tierra nos protege, toda esa radiación se queda arriba, ioniza el material allá arriba, los componentes de la atmósfera se ionizan y no llega con tanta energía o prácticamente no llega a la superficie de la Tierra. Entonces nosotros estamos a salvo de eso. Lo que sí afectaría entonces serían los satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, y esa descarga de energía proveniente del Sol afectaría su funcionamiento, y por eso se podrían presentar, digamos, interrupciones en sistemas de comunicación. Un efecto de estas ráfagas son también, en ese momento se aceleran partículas, se energetizan las partículas que están ahí alrededor de donde está el abrillantamiento, reciben mucha energía y pueden salir hacia el medio interplanetario, ¿no? Salen disparadas, aquí no se ven, pero a veces incluso en este telescopio se ve cómo le empiezan a pegar al telescopio esas partículas, y son en general protones, ¿sí? Partículas muy pequeñas que pueden llegar a los satélites y dañar los circuitos electrónicos de los satélites. Entonces, en ese sentido, estas ráfagas también pueden afectar la tecnología nuevamente. Siempre quiero insistir en la tecnología, porque están pegando en los circuitos electrónicos que los van dañando, los van degradando con el tiempo, y es una de los factores que acorta la vida de los satélites. Por eso los satélites no viven mucho tiempo, porque están sujetos a todo este tipo de radiación. ¿Y se ha presentado una interrupción así en las comunicaciones importante cuando hay esta actividad? Porque aquí tenemos el dato, ¿no?, que en 1989 una tormenta solar afectó la infraestructura de Hydro-Québec en Canadá y que quedaron sin luz ahí. Sí. ¿Se han presentado estos? Ese es otro efecto, ahorita lo vamos a ver, pero es debido a las eyecciones de masa coronal, no es debido a esto. Pero sí, debido a las ráfagas, sí ha habido, pues se mueren los satélites, ¿no? O sea, no se mueren directamente, pero ya cuando tienen muchos eventos encima, le han pasado por muchos de estos eventos, sí dejan de transmitir, y sí, incluso nosotros tuvimos un satélite, ahorita no recuerdo cuál, pero hace unos años se dejó de funcionar por uno de estos eventos. Y digamos, cuando estos fenómenos, las tormentas solares, es lo más, ¿cómo decirlo?, lo más fuerte de actividad que tiene el Sol, ¿o hay otros fenómenos que son aún más potentes? Es de lo más potente. El siguiente fenómeno que es igual o sea, en función de energía,
se libera mucha energía, pero aquí es en la ráfaga, la energía se libera como emisión electromagnética y emisión de unas partículas. En la eyección de masa coronal se libera la energía como masa, como una nube de masa que sale disparada del Sol. Este es un telescopio que se llama coronógrafo. Entonces lo que hace es un eclipse artificial. Entonces el Sol está ahí atrás, en el circulito blanco está tapado el Sol para no ver todo el brillo del Sol, y lo que vemos es como si fuera un eclipse, vemos lo que está alrededor del Sol. Entonces esto es igual son observaciones, y si funciona, vamos a ver cómo de repente salen pedazos de nube, de material del Sol. Ay, ¿no quieren? ¿Sí lo vieron ustedes? No. Sí, pero me parece que no va a funcionar. Bueno, el caso es que se desestabiliza. Muchas veces debido a la ráfaga solar se desestabiliza un pedazo de la atmósfera y sale disparada hacia el medio interplanetario, ¿no? Déjenme ver si tengo una película de esto que corra aquí mismo. Pero si quieres. Exacto. Y ¿cómo se monitorea esta actividad? Por ejemplo, estos videos que estamos viendo, ¿quiénes son o qué áreas de la ciencia intervienen en el estudio del Sol y qué equipos o cómo están captando estas imágenes? Los coronógrafos, miren, ahí se vio, ¿sí la vieron? Cómo sale un pedazo, aquí está superpuesta la imagen del Sol y el coronógrafo, y sale un pedazo ahí. Salen esas burbujas, es plasma, es una burbuja de material con campo magnético. Aquí el campo magnético es muy importante. Entonces se desprenden de la atmósfera y se desprenden a velocidades tremendas, ¿no? Estas pueden llegar a tener velocidades de 3,000 kilómetros por segundo, es decir, que pueden atravesar la República Mexicana en 1 o 2 segundos, dependiendo cómo van. De la velocidad que tienen, ¿no? Entonces son fenómenos muy muy interesantes, y sí, estos son observatorios fuera de la atmósfera, ¿no? En satélites artificiales. ¿Y qué proyectos hay alrededor del Sol? O sea, ¿qué misiones hay? ¿Qué se está trabajando a nivel de agencias espaciales o no están interviniendo? ¿Cómo están los avances en el estudio del Sol? Precisamente hay de este tipo de satélites, esto es tan importante que hay 3, hay uno cerca de la Tierra y hay 2 orbitando en la misma a la misma distancia de la Tierra, pero a diferentes ángulos, para ver cuándo es que una de estas eyecciones va a llegar a la Tierra, para tener más precisión de cuándo va a llegar a la Tierra. Y entonces estas sí causan otro tipo de efectos, como aquel de que dejó sin luz una gran parte de Norteamérica, se quedó sin luz porque estas masas de material, les digo, tienen un campo magnético. Nosotros no nos enteramos nuevamente aquí porque afortunadamente la Tierra también tiene un campo magnético. Y entonces los dos campos el campo de la Tierra no permite la entrada de este campo directamente, pero lo puede presionar bastante, puede haber reconexión, pero sobre todo cuando lo presiona, lo comprime al campo de la Tierra, el campo de una eyección de masa coronal, suceden ahí fenómenos eléctricos como la producción de corrientes eléctricas. O sea, un campo magnético que varía en el tiempo siempre puede crear una corriente eléctrica y digamos, es como producimos nosotros la electricidad, así lo mismo puede producir electricidad estas eyecciones. Lo único que necesitan son conductores muy largos para que se magnifique el efecto. Necesita un conductor muy largo, y un conductor muy largo son las líneas de transmisión de la electricidad, por ejemplo las que vienen de Chiapas hasta acá o cosas de ese tipo. Entonces en esos conductores las corrientes que se inducen, así se llama el fenómeno, son tremendas. Entonces queman los transformadores, y eso es lo que pasa
por ejemplo, pasó en el 89 en Norteamérica. ¿Y qué teorías hay alrededor de estos ciclos de actividad en el Sol? O sea, digamos, ¿para qué le sirve al Sol tener estos ciclos, no? Se recarga de energía, descansa, se repone. ¿Qué explicaciones hay para esta dinámica que tiene el Sol? El Sol, el hecho de que el Sol sea un plasma, quiere decir que las partículas están separadas, los átomos están separados, la parte positiva de la negativa, o sea, están ionizados. Entonces tenemos fácilmente, cualquier movimiento de ese gas puede producir corriente, y otra vez lo que decíamos hace un rato, una corriente eléctrica produce un campo magnético. Entonces está produciendo constantemente campo magnético dentro del Sol. Hay movimientos, déjenme ver si funciona esta sí es una animación, pero nos dice claramente cómo creemos que funciona el interior del Sol. Esas son las manchas, está girando el Sol, son sus manchas, un ciclo normal, pero vamos a ver ahora qué está pasando en el interior, ¿no? Entonces, el interior del Sol no está girando como uniformemente. Aquí la esfera amarilla sí gira, aún siendo gas, gira uniformemente, pero cuando empiezan a cambiar los colores, cada color nos dice de una velocidad de rotación. Entonces empieza a cambiar la velocidad de rotación y eso induce mucho campo magnético. O sea, son corrientes eléctricas. Es un poco como la teoría de cómo se crea el campo magnético en la Tierra, ¿no? Son conductores girando, digamos ahí, a diferentes velocidades, generan campo magnético. Entonces, ese campo magnético se genera en esa capita del amarillo hacia la superficie, ahí se está generando siempre, y por algún motivo que todavía desconocemos, es parte de nuestros estudios, ese no sale continuamente ese campo magnético, sino que sale en etapas de 11 años. O sea, parece que se está generando hasta que se amplifica ahí mismo y ya no puede ser contenido y empieza a salir. Y luego, pero la producción sigue, entonces se sale, se llega a una configuración de mínima energía y otra vez empieza el ciclo, ¿no? Eso es lo que creemos que está pasando, pero es muy seguro que está pasando eso. Y al ser una estrella, digamos, está, bueno, en el espacio, ¿no? Hay material, digamos, de los alrededores donde está ubicado el Sol, que lo estén también alimentando de alguna manera energía. ¿Cómo es esta dinámica o no? O sea, por ejemplo, en las estrellas, ¿no? Están ahí, están rodeadas de, pues, otras estrellas, planetas, ¿no? Están los rayos cósmicos que incluso están llegando aquí, llegan a todos lados, pero es mínima la cantidad de energía que llega, ¿no? Pero sí, bueno, digamos que los rayos cósmicos vienen de diferentes partes de la galaxia y están cayendo, pero tanto a la Tierra como en el Sol o en cualquier cuerpo en el sistema solar, ¿no? Entonces, como que una fuente de alimentación no tiene, ¿no? O sea, toda su energía la adquirió cuando se formó. Ahí sí, todo el material que estaba en una nube muy grande cayó y formó el Sol. Esa es la energía que lo mantiene. Que lo mantiene. Y digamos, aquí en la parte de, bueno, se ha hablado de en algunas, bueno, hay un estudio de una investigadora justo del Instituto de Geofísica donde ella mencionaba que había una relación también entre la actividad del Sol con algunos infartos en personas. ¿Qué tanto se ha estudiado este impacto en la salud humana? Incluso también algunos mencionaban que el cambio climático sí estaba relacionado con la actividad del Sol, ¿no? Con estos ciclos. ¿Qué tanto sí se puede decir que tiene algo de cierto o falta todavía por estudiar como para hacer esta relación? Yo creo que no. Yo insisto mucho en que, por eso digo que es la tecnología. La salud no afecta, si no ya no estaríamos aquí. Es muy fácil, si fuera así, ha habido temporadas en que el Sol realmente su actividad es tremenda, es muy muy fuerte y no cae en la gente, ¿no? Como moscas
Yo creo que no, o sea, no hay bases realmente. Hay unos estudios estadísticos, pero son pocos y no, digamos, no son decisivos. ¿El cambio climático? Pues ahora, digamos, si hubiera una fuerte conexión, ahora que está el Sol en su mínimo, el Sol tiene estos ciclos de 11 años que vimos ahí y además tiene un ciclo de 100 años. No sé si se fijan, por aquí está más chaparrito, los ciclos están más chaparritos, crecen, y nosotros estamos por acá, no sé, otra vez en una parte baja, tanto del ciclo de 11 años como el ciclo de 100 años. Y entonces tendría que ser al revés, ¿no? Está emitiendo menos energía, entonces tendría que ser más frío el planeta, ¿no? Entonces también está un poco, es controversial eso, ¿no? Y quisiera saber, bueno, si tuvieran alguna pregunta, alguna inquietud que expresarle a nuestro invitado sobre lo que hemos estado platicando en esta tarde. ¿No hay alguna pregunta? Sí. Por ahí hay una. En días pasados yo leí, o mejor dicho, oí a un señor que dijo que las tormentas solares provocaban los sismos de la Tierra. Bueno, de México. No sé si será cierto o no. Y hasta dio fechas. Sí, no es posible de ninguna forma. De hecho, sí, cuando salió esa noticia nos empezaron a llamar y a preguntar. Entonces, cuando uno ve, no traigo la gráfica, pero cuando uno ve la gráfica de sismos, es más o menos constante. O sea, si uno pusiera la gráfica de sismos encima de esta gráfica, la de sismos seguiría así, una línea casi recta, ¿no? Y la actividad crece y decrece en 11 años. Entonces hay muchas tormentas solares y el mismo número de sismos, y hay pocas tormentas solares y el mismo número de sismos. Entonces esa es la mejor prueba para decir que no, pero desde el punto de vista energético es imposible. O sea, realmente fue una ocurrencia buena, pero nada más. Tenemos otra pregunta, por favor, adelante. Buenas tardes. ¿Sí afectará la rotación de la Tierra o la inclinación y la traslación? No. Aquí, aunque parezca, digamos, estos eventos que llegan a la Tierra, es las eyecciones que no se ven aquí. Estamos hablando de que normalmente llega un viento solar, ¿no? A ver si se ven en otra de las... probablemente aquí se vea. No sé si alcanzan a ver que normalmente está saliendo algo. O sea, aquí sí ven que siempre está saliendo. Ese es el viento solar, siempre está saliendo viento solar. Y estamos hablando de una densidad, o sea, el número de partículas, de átomos, es del orden de 5, 10 átomos por centímetro cúbico, que es nada, o sea, es absolutamente nada para nosotros, ¿no? Entonces, cuando llega una de estas tormentas, el número crece puede ser 50, 100 partículas por centímetro cúbico, pero sigue siendo mínimo como para crear un efecto colectivo. Los efectos realmente son con los campos, tanto el eléctrico como el magnético, esos causan, pero no son suficientes para mover una masa como la de la Tierra, ¿no? Y menos crear sismos. Tenemos otra pregunta. Otra pregunta. Bueno, pues no es del Sol, pero es ¿cómo se mide la velocidad de la luz? Pues hay varios experimentos, incluso estos de reflejo, ¿no? En la Luna, si sabemos dónde está. O sea, simplemente es poner espejos. Ahora con esto de las ondas gravitacionales es fácil porque tienen unos espejos a distancias enormes, ¿no? Entonces simplemente con la distancia, ahora se puede, ¿no? Fácilmente medir la distancia y cuánto tiempo tarda, ¿no? Incluso en los cables, en las guías de onda, tenemos ya la tecnología actual para medir nanosegundos, que sería el tiempo que tarda la luz de cruzar unos kilómetros, ¿no? Y por ejemplo, el Sol gira
a través de la Vía Láctea, o sea, gira en el... Ah, Sí, Sí, es toda una la, duda que tengo. galaxia está girando. ah, ya, gracias. ¿Alguien más? Por acá hay otra pregunta. Buenas tardes. Yo quiero saber la diferencia entre, bueno, ¿qué son los rayos ultravioleta? Y la diferencia entre los de onda corta y onda larga, ¿no? Así se llaman, ¿no? ¿Y qué pasaría si aquí nos llegara un fenómeno como el que ocurrió en Canadá, que quemó los transformadores, como acaba de decir? ¿Qué sucedería aquí? Que somos un país subdesarrollado. Sí, afortunadamente, como somos subdesarrollados, el campo magnético nos protege más. Entonces aquí esto también tiene que ver con las auroras boreales. El campo magnético de la Tierra en los polos, polo sur y polo norte, está abierto. Salen las líneas y tiene una forma como de dona. ¿Sí? El campo magnético tiene una forma de dona, entonces en los polos es donde está como hueco. Estoy hablando un poco libremente, pero en la parte de la dona, que estamos nosotros más cerca del ecuador, está más protegido, está cerrado el campo magnético de la Tierra, entonces nos protege un poco más, ¿no? Tendría que ser un evento muy fuerte, entre más fuerte es el evento, la dona se hace más delgadita, ¿sí? Entonces por eso se ven las auroras boreales más abajo. ¿Sí? Entonces tendría que ser un evento muy, muy, muy potente para que desaparezca casi esa dona y nos llegue a nosotros el efecto. Entonces de alguna forma estamos más o menos protegidos por este campo magnético de la Tierra, aquí en México, ¿no? En el polo norte y en el sur no. Uh-huh. Y la otra pregunta era... ¿De los rayos de onda corta y onda larga? Los rayos sí, o sea, el espectro electromagnético, a ver, creo que incluso esta es una plática del sábado, entonces creo que con eso, siempre empiezo mis pláticas con eso. La luz es una onda, ¿no? Como esta rojita que está así, y cambia nada más qué tan rápido oscila, ¿no? Cuántas oscilaciones tiene por segundo, que es la frecuencia, o el tamaño, ¿no? El tamaño, si lo vemos en distancia, qué tanta distancia hay entre una parte mínima y la otra parte mínima, ¿no? O un máximo y un máximo. Esa es la longitud de onda. ¿Sí? Entonces, la luz que tenemos aquí solo es en ciertas longitudes de onda, es el visible, es una pequeña partecita de todo este espectro electromagnético, ya me desapareció el cursor, pero bueno, es una partecita pequeña. Entonces, hay longitudes de onda más pequeñas, como son el ultravioleta, o más grandes como es el radio, que es lo que se llama onda corta o onda larga, ¿no? Son ondas de radio, ¿no? Las que usamos normalmente para comunicarnos. Pero entre más pequeña es la longitud de onda, más dañino es para la salud. Entonces por eso el ultravioleta nos causa problemas, ¿no? Porque además aquí se ve claramente ya el ultravioleta es del tamaño, su longitud de onda es del tamaño de las moléculas que forman nuestras células, ¿no? Entonces pueden romperlas y causar problemas. Todavía peor los rayos X, ¿no? Por eso cuando tomamos una radiografía, pues tiene que ser una dosis muy, muy controlada, ¿no? Y más aún los rayos gamma, ¿no? Esos sí son como mortales, ¿no? ¿Ya no hay otra pregunta por acá? De este lado hay otra pregunta. Buenas tardes, perdón, una pregunta, no entendí bien. ¿Existen sismos en la corteza del Sol? Y si tienen puede ser algún fenómeno de calor o electromagnético. Que si existen sismos en el Sol, en su corteza o algún... El Sol es un gas, entonces sí, lo podemos ver como una esfera de gas y de hecho se han observado cuando están estas explosiones de las que hablamos, las ráfagas, se ven las onditas así como en el agua, como si tiramos una piedra en el agua, así se alcanzan a ver a veces las ondas en el Sol. Entonces sí existen los sismos, existen las ondas de presión como en los sismos. De hecho hay toda una área de estudio que se llama la heliosismología,
que es la que nos da información del interior del Sol. Entonces sí es un gas, es un gas, entonces responde a cualquier fluctuación como onda, ¿no? De presión, diferentes a las ondas electromagnéticas. No sé cuál era la segunda parte, ya no me acuerdo. Creo que ya no alcanzamos a oír. ¿Cuál era la segunda? Creo que era esa parte. Acá hay otra pregunta, por favor. Bueno, ya dijo que el Sol está siempre activo y siempre tiene esos destellos y siempre está liberando su energía. Pero ¿por qué se da las eyecciones y las ráfagas? ¿Por qué se dan? ¿Es alguna especie de acumulación de materia en su superficie y tiene que liberarla? ¿O? Es acumulación de campo magnético. Se acumula el campo magnético en esta sola zona que veíamos, se acumula el campo magnético y ese por algún motivo no sale directamente, ¿no? Bueno, es la última diapositiva. Esta zona se llama zona de convección, ¿no? Porque hay movimientos convectivos, hay movimientos de rotación diferencial, que es lo que veíamos, hay movimientos de traslación, ¿no? Es como un océano, más o menos, pero con mucho movimiento, y la diferencia es que es gas ionizado. Entonces eso, de hecho la turbulencia de esos movimientos está creando el campo magnético, siempre está creando el campo magnético. Lo que no sabemos es por qué sale en etapas, por qué no está saliendo continuamente. Entonces es ese campo magnético que sale y en realidad se llama reconexión magnética. Cuando se encuentra campo magnético con dirección opuesta, se recombina, se reconecta y la energía magnética desaparece, pero se transforma en energía cinética. Entonces es un efecto magnético transformado a otro tipo de energías. ¿Por acá hay alguna otra pregunta? Le damos el micrófono para que lo escuchemos mejor, por favor. Que los rayos gamma eran más energéticos. ¿Por qué? ¿Por su frecuencia o por su amplitud? Es el inverso, la frecuencia es el inverso de la longitud de onda. O sea, se puede hablar de longitudes de ondas muy pequeñas o frecuencias muy grandes, ¿no? Es igual. Y sí, son muy dañinos por su tamaño y su energía. Además traen mucha energía. Entonces pueden romper los núcleos. O sea, ya no es solo que interactúen con las moléculas como la ultravioleta, sino estos interactúan con los núcleos atómicos y los rompen. Entonces es una especie de lo que pasa en las explosiones atómicas, ¿no? Que se rompen los núcleos. O sea que como de mayor penetración por... Sí, nada, o sea, no es fácil detenerlos por su tamaño. Y significa mayor frecuencia, muy alta frecuencia. Sí. Y la amplitud, imagino que también es factor de frecuencia, la amplitud de la onda. No. Eso sería la intensidad de la radiación, ¿no? Entonces, si hay muchos, sube la intensidad. Si hay pocos... Sí, por eso, pero la intensidad no es factor de energía, entonces. Hay más energía por unidad de área, ¿no? Sí, o sea, si tenemos más intensidad, tenemos más energía. Pero un solo fotón no se mide su amplitud como energía, sino más bien es su frecuencia o su longitud de onda. Gracias. Perdón, ¿y el viento solar son átomos de hidrógeno propiamente? La mayoría sí, pero la mayoría también está ionizado, o sea, son protones y electrones. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Acá hay otra pregunta. Sí, cuando el Sol se le agote su energía y se convierta, que le llaman en enana blanca, ¿qué le pasará al resto de los planetas? Es que antes de que se convierta en eso va a extenderse, se va a expandir mucho y en ese momento se va a comer los planetas, entre comillas. Entonces ya ahí van a desaparecer antes de que el Sol se muera. Pero falta mucho tiempo, no te preocupes. Sí, pero bueno, es que mi pregunta es si algunos planetas no se vayan a sobrevivir, o sea, seguirán orbitando
¿qué les pasará en el espacio? O sea, ¿se perderán, ahí morirán? Sí, ¿cómo podría ser ya este proceso cuando empiece a morir, digamos, o entrar en su fase de... Digamos, yo no sé exactamente hasta dónde va a llegar esta expansión, no sé si va a tocar a Júpiter, pero realmente probablemente el viento solar sí afecte a estos planetas exteriores que son de gas, ¿no? Y después, dependiendo de la masa que va a ser muy reducida, ya no va a ser suficiente para tener atrapados los planetas, ¿no? Es una pregunta interesante, no sé, en realidad. O sea que la Tierra, o sea, Tierra porque decías... sí va a ser absorbida, porque o sea, lo que no sé es si llega hasta Júpiter, pero la Tierra y Marte sí van a ser absorbidas. ¿Y en qué etapa de su vida está el Sol? Está a la mitad de su vida, son 4.500 millones de años, o sea que nos queda mucho tiempo. Todavía no nos vamos a ver. Y bueno, parte importante del Sol, bueno, tiene que ver con este concepto que le llaman clima espacial. ¿Nos podrías comentar al respecto? Y pues que ahí tiene mucho que ver la importancia de estar monitoreando, ¿no? Incluso en la UNAM, bueno, hay varios proyectos que están pues monitoreando la actividad solar. Sí, tanto las ráfagas como las eyecciones pues molestarían mucho a la vida, ¿no? La posible vida fuera de la atmósfera de la Tierra, ya sea en la estación espacial o en la Luna o en Marte, en cuanto a la vida, ¿no? Y en la tecnología pues también, ¿no? Digo, a nosotros, de hecho no nos hemos dado cuenta, ha habido interrupciones de las comunicaciones y no nos damos cuenta debido a esto, ¿no? En nuestra vida diaria. Pero, por ejemplo, a los militares sí les importa muchísimo si se quedan media hora sin comunicación, ellos sí tienen problemas, ¿no? Entonces, es más que nada la tecnología, ¿no? Digamos, sí hay que preocuparnos, hay que estar atentos, pero estamos bien protegidos nosotros por la atmósfera y por el campo magnético. Y pues nos comentabas que en 2018 hay un proyecto de la NASA para penetrar el Sol, ¿no? Y observarlo así en el interior. Cuéntanos, por favor, de esta misión que está programada para el 2018. Sí, en julio, estoy viendo aquí julio 31, que esto siempre se retrasa, pero en el próximo año va a salir una misión hacia el Sol. Entonces va a ser la misión que más cerca esté del Sol en toda la historia, ¿no? Normalmente hemos llegado a Venus fácilmente, o sea, las misiones han llegado a Venus y hasta Mercurio un poco, pero nunca se han acercado más. Entonces esta misión es un kamikaze realmente, es una suicida, y va a empezar a girar como se ve aquí en las órbitas rojas, va a empezar a girar acercándose cada vez más en su perihelio al Sol hasta que cae. O sea, no va a girar alrededor del Sol, va a llegar y caer. Entonces eso nos va a dar unos minutos, una decena o 2 decenas de minutos nada más de información, pero pues va a ser crucial para entender muchos fenómenos que todavía están ahí medio oscuros, ¿no? Y esa es de las ventajas de tener una estrella aquí luego, ¿no? Que así nos ayudaría a comprender también qué está pasando en otras estrellas del universo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos a ir cerrando la charla de esta tarde. Por aquí hay una pregunta, por favor. Sí, supongo, no sé. Sí, supongo, ajá. Bueno, la exploración se ha hecho ya desde hace mucho tiempo. De hecho, las naves los viajeros que empezaron a explorar el sistema solar en los 70s ya salieron de la esfera de influencia del Sol, ya están en el medio interestelar. Entonces, bueno, digamos, una pregunta que siempre surge así como ¿para qué? Es difícil de contestar en ciencia básica, ¿no? En realidad todo esto ha dado pie, de hecho déjenme mostrarles una imagen de los primeros satélites en el 62 se empezaron a lanzar
lanzar estos primeros satélites con observatorios solares, ¿no? Entonces son unas cositas así pequeñísimas, ¿no? Que traían 1 o 2 instrumentos o sea, también se preguntaba para qué, ¿no? Pero sin esto, ahorita no podríamos tener un celular, ¿no? Si no hubiera sido esto, o no podríamos tener internet comunicándonos al otro lado del planeta, si no hubiera sido, si no se hubieran hecho estos lanzamientos con una idea de ciencia básica, ¿no? Entonces, sí, ¿para qué en ciencia básica? Es un poco difícil de contestar así inmediatamente. Se tiene que esperar muchos años para que los productos de esa ciencia se transformen en tecnología que ya podemos usar directamente. Sobre todo esta parte de los proyectos espaciales que invierten, bueno, en desarrollo de tecnología de alto nivel y que después pues se convierte en tecnología que usamos, ¿no? Mencionaban por ahí ahora que se cumplieron 60 años del lanzamiento del Sputnik 1, que bueno, todo el desarrollo que ha traído la carrera espacial, pues hasta equipos para medicina, ¿no? Sobre todo para cuestiones de cáncer, ¿no? El GPS, celulares, el internet, o sea, todo eso para salir de la Tierra, pues han sido desarrollos de tecnología que ahora pues se han masificado y que pues son parte ya de nuestra vida, ¿no? Entonces es parte de la justificación, si le queremos llamar así, de por qué invertir tanto en este tipo de misiones y en este tipo de proyectos, porque involucran muchas disciplinas científicas en donde todo el mundo aporta y se empiezan a generar pues conocimientos y tecnologías, ¿no? Y vamos con una pregunta también por acá. Sí, estas ondas que van a enviar al Sol, me supongo que son de un tipo de material resistente al Sol, que no se funde. Sí, trae un protector, trae un escudo, realmente va a llevar un escudo adelante que va a resistir lo más que se pueda, pero no puede resistir. Ahí estamos hablando de temperaturas de millones de grados, entonces nada lo resiste, ¿no? O sea, va a resistir un poco, por eso tenemos unos minutos nada más antes de que se desintegre la misión. Una pregunta, por favor. Quisiera hacerle esa pregunta. Está ligeramente fuera de tema, pero bueno, está en opción de ver la respuesta. Cuando el Sol se extinga, o cuando una estrella como el Sol se llega a extinguir, se vuelve enana. ¿Es verdad que se vuelve agujero negro y que en el interior hay antimateria o algo así? Y para completar esta pregunta, tratar de redondearla hasta donde sea posible la respuesta, ¿el universo es tridimensional? O sea, ¿tiene espacio como lo conocemos o es plano como en algunas cuestiones se habla sobre los agujeros negros? Gracias. Bueno, el que se convierta en hoyo negro nada más depende de la masa y tienen que ser 10 masas solares, o sea, 10 veces más la masa del Sol para que se convierta en agujero negro. Y eso sí está ya bien establecido. Entonces el Sol se va a quedar como enana blanca, ahí va a terminar su vida. La cuestión de la antimateria, hay antimateria en todos lados, entonces lo que pasa es que es muy poca, es realmente muy poca y se extingue rapidísimo. O sea, una vez que encuentra materia, se convierte en un fotón, de hecho, o 2. Y la tercera era... las dimensiones del universo, sí, eso... No, creo que plano ya queda descartado, 3 dimensiones más o menos, 4 es lo establecido y de ahí para arriba los cosmólogos hablan de 16 dimensiones cuando menos, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, para finalizar, Alejandro, ¿qué nos pudieras decir ya del Sol, algo que no te hayamos preguntado y que consideres importante para cerrar esta charla, ¿no? Al hablar de estos fenómenos que ocurren en el astro. Bueno, pues es fascinante, ¿no? Es muy interesante conocer lo que pasa allá dentro de esa estrella y que nos dice qué está pasando adentro de muchas millones de estrellas. Una cosa que está surgiendo actualmente es la búsqueda de sistemas solares, ya hay cientos y cientos de sistemas solares, entonces, es decir, estrellas parecidas al Sol o no tan parecidas, pero con planetas alrededor. Entonces, mientras más conozcamos el Sol, más vamos a poder identificar los posibles sistemas solares que tengan
circunstancias o condiciones de vida, ¿no? No necesariamente que tengan vida, pero que puedan tener. Esa sería ya, digamos, una cosa muy interesante de poder aplicar todos nuestros conocimientos hacia los exoplanetas. Y también podría tener impacto, pensaría yo, en la cuestión del aprovechamiento de la energía del sol, ¿no? Como energía renovable, el monitorearlo, el seguir su actividad, que nos permitiera también saber cómo aprovecharlo mejor como fuente alterna de energía, ¿no? Sí, digamos, tenemos la radiación es más o menos constante, la radiación en el visible, que es la que trae más energía, pero podríamos pensar en aprovechar estas radiaciones que fluctúan en 11 años para que son mucho más energéticas en el espacio, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te agradecemos que nos hayas pues compartido lo que están observando en el sol y lo que se sabe a la fecha. Y pues bueno, quienes quieran también más información o pues acercarse un poquito a las observaciones solares, nos comentaban el viernes y sábado va a haber un evento allá en la explanada del Museo Universum en la UNAM, que es la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Va a haber charlas, va a haber pues muchos investigadores invitados, entre ellos también estará Alejandro Lara, y pues será un encuentro en donde pues también pueden estar cerca de diferentes temas de ciencia, tanto de este tipo de cuestiones del sol, astronomía, de muchas disciplinas, y pues si les interesa conocer más de estos temas, pues sería una buena ocasión para aprovecharlo. Y pues nos despedimos por esta tarde, les agradezco mucho su presencia, le agradecemos al personal de la Biblioteca Vasconcelos, a nuestros amigos que están viendo ahí la transmisión por streaming. Les recordamos que están los videos de las charlas ahí en el canal de YouTube de la biblioteca. En la organización de este evento, mi compañera Rosa Isela Percastre, yo soy Claudia Juárez de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y pues nos vemos en 15 días ya para cerrar este 2017 de Café Conciencia. Pues muchas gracias y les pido pues un aplauso para nuestro invitado del día de hoy y tu constancia. Muchas gracias.